días. En primer lugar, agradeceros la asistencia a los participantes que habéis mostrado vuestro interés en la mesa de cáncer hereditario y, como no, al Comité Científico del Congreso por invitarme a participar y compartir con vosotros alguna información de epidemiología sobre el cáncer hereditario. El cáncer es un problema de salud pública, todos lo sabéis. Según las últimas estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer, REDECAN, en el año 2015 se diagnosticaron 250.000 casos nuevos de cáncer en conjunto en España. El cáncer no es una única enfermedad, es un conjunto de enfermedades, pero por otro lado el cáncer es una enfermedad multifactorial que se produce por un efecto combinado de factores ambientales y de factores genéticos. La mayoría de los casos de cáncer tienen una etiología, son casos esporádicos y únicamente un 5 o un 10% van a estar relacionados con una base genética hereditaria. En esta diapositiva lo podéis ver, no sé si consigo enfocar, que la mayor parte, el 90-95, serían por causas esporádicas, no hereditarias, por tanto, y que solo un 5 o un 10% por causas genéticas. En primer lugar, me gustaría, antes de iniciar un poco más en la materia, hacer la distinción entre cáncer familiar y cáncer hereditario. El cáncer familiar es una agregación de casos de cáncer en una familia, pero no tiene por qué ser de causa genética únicamente. El cáncer hereditario, por el contrario, hay una susceptibilidad genética que se va a transmitir entre los miembros de la familia de generación en generación. Normalmente se produce estos cánceres hereditarios se producen por mutaciones en genes de la línea germinal que lo que van a hacer es aumentar la susceptibilidad para padecer un cáncer o para tener un cáncer, y que esta susceptibilidad se va a transmitir de una generación a otra. Pero hay que tener claro que no es el cáncer lo que se hereda, sino la susceptibilidad genética a poder desarrollar el cáncer. El hecho que ya hemos comentado anteriormente, de que haya muchos casos de cáncer en una familia, no va a implicar necesariamente una base genética. La agregación familiar de casos de cáncer en el marco de una familia puede deberse entre un 5 y un 10% a causa genética, pero también podría deberse a factores de riesgo que compartan las familias en relación a obesidad, en relación a consumo de tabaco, en relación a otros factores externos del medio ambiente. Según las últimas estimaciones de la incidencia de cáncer en España en el año 2015, que se han publicado este año, pues podéis ver que, como ya he comentado anteriormente, 250.000 casos nuevos de cáncer en el año 2015, la mayor parte, 60% en hombres. Y aquí podéis ver en esta diapositiva el porcentaje de casos, cuáles son los cánceres más frecuentes para hombres y para mujeres. En los hombres el cáncer más frecuente es la próstata, colon, recto y pulmón, mientras que en las mujeres es en la mama, colon, recto y cuerpo de útero. Si hablamos de ambos sexos conjuntamente, el cáncer de colon y recto es en este momento el cáncer más frecuente en ambos sexos. Hasta el momento se han descrito más de 200 síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, habiéndose identificado unos 50 genes implicados en ellos. Hay que decir que estos síndromes son poco frecuentes, que el riesgo que tienen de desarrollar cáncer, las personas que tienen estos síndromes, el riesgo que tienen de desarrollar cáncer es mayor que el de la población general, que normalmente el cáncer aparece en edades más tempranas, que suele haber una alta incidencia de cáncer en la familia, que ocurre el mismo tipo de cáncer con el mismo tipo histológico en familiares de primer y segundo grado, y que normalmente los tumores son multifocales o multicéntricos, y si hablamos de órganos pares, pues a veces son bilaterales. Y que pueden aparecer no solo un cáncer, sino varios cánceres primarios en el mismo individuo. Los síndromes más frecuentes de predisposición hereditaria al cáncer serían, me voy a centrar por cuestión de tiempo en esto, el cáncer de mama y ovario hereditario, que normalmente conlleva mutaciones de los genes BRCA1 y 2, el cáncer colorectal, que va a englobar fundamentalmente dos síndromes, el cáncer de colon hereditario no polipósico o el síndrome de Lynch, y la poliposis adenomatosa familiar.
Es verdad que hay casos que tienen una historia familiar de cáncer y que no se conoce cuál es la alteración genética concreta que hay detrás. En ese sentido, y entrando un poco en cuestiones de números desde el punto de vista de la magnitud de la enfermedad, pues el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres. Hemos visto anteriormente que supone el 28% del total del cáncer, que en el año 2015 se diagnosticaron unos 28.000 casos nuevos en España, que aproximadamente una de cada 12-15 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama antes de los 75 años de edad, que es la primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres y que, por el contrario, la supervivencia de cáncer a los 5 años pues es una supervivencia buena en torno a un 85%. En relación al cáncer de ovario, es el 8º cáncer más frecuente en la mujer en nuestro medio. Aproximadamente 3.200 casos nuevos de cáncer de ovario en España en el año 2015. Una de cada 132 mujeres desarrollará un cáncer de ovario antes de los 75 años de edad y es la primera causa de mortalidad por cáncer ginecológico en las mujeres en España. Y la supervivencia en relación con el cáncer de mama pues es casi la mitad, de un 43% a los 5 años. Aquí podemos ver cuál es la proporción de cáncer de mama y de cáncer de ovario, que en este caso para cáncer de mama el 5 o el 10% de los casos son hereditarios, mientras que un 15 o un 20% tienen una historia familiar de cáncer. Para el cáncer de ovario estas cifras, aunque en el quesito se representan de la misma forma, pero las últimas publicaciones hablan de que ese porcentaje de cáncer hereditario podría estar ya entre un 10 y un 15%, un poquito superior a lo que aparece en la propia diapositiva. Si tratamos de extrapolar, es decir, si el 5 o el 10% del cáncer de mama va a ser hereditario y el 10-15% de cáncer de ovario va a ser hereditario, y si tratamos de ver eso en número de casos, cuánto va a ser, pues vemos que aproximadamente entre 1.400 y 2.800 casos nuevos de cáncer de mama hereditario en España en el 2015 y aproximadamente entre 160 y 480 casos nuevos de cáncer de ovario hereditario en 2015 en España. Si comenzamos por el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, este síndrome va a ser la forma más frecuente de predisposición hereditaria al cáncer de mama. Su incidencia está en torno a 1 de cada 500, 2.500. Veis que el ranking es muy amplio, ¿no? Las mutaciones de los genes BRCA1 y 2 son los más frecuentes, pero solo van a explicar el 20% de los casos de cáncer de mama hereditario. La frecuencia de estas mutaciones en general es baja en la población general, pero cuando aparecen estas mutaciones aumenta mucho el riesgo de desarrollar cáncer de mama uni o bilateral y cáncer de ovario. No solo aumenta el riesgo de estos cánceres, sino también aumenta el riesgo de otros cánceres, como pueden ser el cáncer de páncreas, de cáncer de mama en el hombre, de cáncer de peritoneo, de trompa de falopio, etcétera. En esta diapositiva, que no sé si se ve muy bien, lo que podemos ver en las barras más pequeñas, digamos, las más oscuras, en rosa fuerte, sería el riesgo que tiene la población general de desarrollar un cáncer. Y fijaros que el riesgo que tiene la población general, las mujeres, de desarrollar un cáncer de mama antes de los 70 años es de un 8%, mientras que el riesgo que tienen las mujeres que tienen una mutación BRCA1 o 2 es de casi de un 87%. Pero ya hemos dicho que no es solo de desarrollar ese cáncer, sino que también aumenta el riesgo de desarrollar segundos cánceres primarios. En ese sentido, también podéis ver cómo la probabilidad que tiene una mujer de tener un segundo tumor primario de mama antes de los 70 años es de un 11%, mientras que llega a ser de un 64% si existe alguna mutación BRCA1 o BRCA2. Y con el cáncer de ovario pues pasa algo parecido. El riesgo de la población general, de las mujeres, de tener un cáncer de ovario es de un 1%, mientras que si tienen una mutación en el BRCA1 o 2, ese riesgo va a aumentar hasta un 44%.
Aquí es otra forma de expresar los distintos riesgos que van asociados a estas mutaciones del gen BRCA1 y BRCA2, no solo para cáncer de mama y de ovario, sino también para otros cánceres como el cáncer de colon, endometrio, estómago, etcétera. ¿Cómo es el pronóstico del cáncer de mama que se asocia a un síndrome de predisposición hereditaria, en este caso al síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario? Pues depende de que tenga mutación del gen BRCA1 o BRCA2. Pero en general, si tienen una mutación del BRCA1, son cánceres con peor pronóstico, son tumores de alto grado, normalmente no expresan receptores hormonales, ni el ER2, que es lo que se llaman como triples negativos. En relación a los cánceres de mama BRCA2, el pronóstico va a ser similar al cáncer de mama esporádico, que hemos dicho que es el 80% del total de los cánceres en la mujer. Como ya hemos comentado anteriormente, también van a tener más riesgo de segundos tumores primarios, tanto isilaterales como contralaterales, y más riesgo de cáncer de ovario a los 10 años del diagnóstico. Cambiando, el segundo síndrome de predisposición hereditaria más importante es el cáncer colorectal hereditario. El cáncer de colon, como ya he dicho, es el segundo más frecuente tras próstata y mama en hombres y en mujeres. Si hablamos de ambos sexos, es el primer cáncer más frecuente, con 32.000 casos nuevos diagnosticados en España en el año 2015 y representa el 17% del total del cáncer si excluimos el cáncer de piel no melanoma. Cáncer colorectal es la segunda causa de muerte después del cáncer de pulmón. La mayor parte de los casos, como ocurría para el cáncer de mama, son esporádicos, el 10% son familiares y aproximadamente entre un 5 y un 10% van a tener carácter hereditario, con lo cual estaríamos hablando de entre 1.600 y 3.200 casos nuevos de cáncer de colon hereditario en el año 2015. Los principales síndromes que se asocian a este cáncer colorectal hereditario son la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch o el cáncer colorectal hereditario no polipósico. En primer lugar, con la poliposis adenomatosa familiar se producen en el 80-85% de los casos hay mutaciones del gen APC. Este síndrome, esta poliposis, va a ser responsable del 1 o el 2% de los casos de cáncer de colon y recto, con lo cual estaríamos hablando en torno a una cifra baja de 320, 640 casos nuevos en el conjunto de España. La incidencia de la poliposis es 1 por cada 6.000, 13.000. Afecta por igual a ambos sexos, si bien es más frecuente en personas jóvenes, menores de 35 años, y se caracteriza por tener múltiples pólipos adenomatosos en la mucosa del colon recto que pueden transformarse en malignas antes de los 45 años. El riesgo de desarrollar es muy alto, cercano al 100%, aunque existen algunas variantes atenuadas de ese gen que van a conllevar un menor riesgo de desarrollar el cáncer de colon y recto. En relación al síndrome de Lynch o el cáncer colorectal hereditario no polipósico, es responsable, habíamos dicho que la poliposis era de un 1 o un 2%, pues este es responsable de un 3 o un 5% de los cánceres colorectales y si lo extrapolamos a números, pues serían aproximadamente entre 960 y 1.600 casos nuevos de cáncer relacionado con este síndrome en España en el año 2015. La incidencia del síndrome es 1 de cada 200.000, también se da en edades tempranas al diagnóstico, pero no tan jóvenes como los anteriores. La presencia se caracteriza igualmente por presencia de tumores en el colon y los individuos que tienen el síndrome de Lynch van a tener un 50% de probabilidad de tener descendencia que herede ese gen alterado y, por lo tanto, un alto riesgo de que desarrollen cáncer colorectal a lo largo de su vida. No solo este síndrome no solo aumenta el riesgo de desarrollar cáncer colorectal, sino también de endometrio, de estómago y de ovario. Aquí podéis ver un poco lo que vimos antes para el síndrome de Lynch o el cáncer colorectal, cuál va a ser la probabilidad de la población general, cuál es el riesgo que tiene la población general en la primera columna de desarrollar estos tipos de cáncer y cuál es el riesgo en aquellas personas que tienen un síndrome de Lynch con las mutaciones ML1 y MSH2.
Y como conclusiones, decir que el cáncer es un problema de salud pública en nuestro medio, por su elevada incidencia, por su mortalidad y por sus diferencias en la supervivencia entre los distintos cánceres. Hay cánceres que tienen muy buena supervivencia, pero hay otros cánceres como pulmón, pleura, páncreas, esófago, que tienen supervivencia a 5 años inferiores al 10%. Que solo un 5 o un 10% de los cánceres van a estar relacionados con una base genética hereditaria, que las familias o los individuos, las personas que tienen esa susceptibilidad hereditaria, esa susceptibilidad genética, se pueden beneficiar de programas de prevención y de detección precoz. Por lo tanto, es importante que seamos capaces de identificar a esas personas para que esas personas se puedan beneficiar, como digo, de programas de prevención y detención precoz. Y bueno, como los recursos son limitados y no podemos realizar estudios genéticos a toda la población, pues se van haciendo a aquellas que tienen antecedentes personales y familiares y cuando sospechamos un síndrome hereditario. Para mí creo que el papel fundamental que tiene el médico de atención primaria en la identificación de estas familias e individuos es fundamental y creo que en ese sentido hay que organizar más sesiones de este tipo, ¿no?, en el que la información llegue mejor a los médicos de atención primaria y realizar formación específica en consejo genético y cáncer hereditario también para los médicos de atención primaria. Y nada más, muchas gracias. Muy buenos días. Estoy encantado de estar aquí con ustedes y agradezco a la organización y al profesor Lorente, presidente de la mesa, su invitación por estar aquí y hablar de algo porque me gusta y por eso trabajo en ello. Supongo que con muchos de ustedes tengo la suerte de que trabajo en lo que me gusta. Voy a hablarles acerca del cáncer de colon hereditario, la consulta especializada sobre ello, las estrategias que tenemos un poco, y creo que es oportuno hablar del cáncer de colon hereditario dentro de un grupo de mesa de cáncer hereditario porque es un buen paradigma, representa muy bien, ilumina muy bien qué es esto del cáncer hereditario en el contexto del cáncer en general. Bien. Esto es la base de todo. El cáncer es una enfermedad genética. El cáncer es una enfermedad genética. Al ser una enfermedad genética es fácil que algunos genes estén en células germinales y por tanto puedan transmitir el cáncer. Esa es la base del cáncer hereditario, que esas mutaciones que aparecen en los genes pueden estar también en las células germinales y por tanto se heredan de generación en generación. Esa es la base del problema. Podríamos resumirlo así y ya está dicho. Vamos a hablar de esto un poco. ¿Por qué es el cáncer una enfermedad genética? Porque en realidad ese es el resultado de lo que ven ustedes ahí. Unos genes reguladores del ciclo vital de una célula se vuelven locos y pierden el control sobre la célula de una forma u otra. En el cáncer de colon y en cáncer en general se ha visto que estos genes pertenecen a varios grupos, principalmente a estos que ven ustedes. Son oncogenes, que todo el mundo oído hablar de ellos, que ayudan a la célula a crecer y tal y cual. Unos genes que mantienen el control de la división celular y que pueden fracasar en ello. Unos genes muy interesantes de los que vamos a hablar más, porque el cáncer de colon tiene mucho que ver con ello, que se encargan de reparar los errores que tiene el ADN cuando se replica. Esto probablemente ocurre mucho, continuamente en nuestro organismo, y hay unos genes que codifican unas proteínas, que esas proteínas recorren el DNA nuevo y cuando encuentran algo que está mal, lo arreglan. La mutación de uno o varios genes, como sabemos hoy, en unos pasos ya conocidos, son los que provocan el cáncer. Así que el cáncer es una enfermedad genética. Estas mutaciones que hemos hablado pueden estar adquiridas a lo largo de la vida por factores externos. Esa es la base del cáncer esporádico, llamamos esporádico. Una serie de cosas hacen que una serie de eventos mutacionales, ya bien conocidos, por ejemplo, el cáncer de colon, se conocen 4 pasos, 4 eventos mutacionales para que aparezca el cáncer. Y a factores externos hacen esto. Pero hay otras mutaciones que están en todas las células del organismo. Todas las células tienen ese gen mutado. Como también están en las células germinales, se transmite esa mutación.
O sea que las mutaciones son, por tanto, somáticas, esporádicas o germinales, hereditarias. De manera que podemos definir el cáncer hereditario en general como una proliferación general. Esto es una frase y está hecha de la profesora Entrada, que va a hablar después. Por eso, es una proliferación clonal de células con crecimiento autónomo, consecuencia de una alteración genética que se ha heredado. Se acompañarán de otras para que se desarrolle el cáncer, pero la base es que se heredó ello. Por eso se llama cáncer hereditario, porque se heredó la mutación del gen implicado. Hay muchos, ya se ha hablado hace muchos, alrededor de 200 síndromes que se han identificado tipos de cáncer con un gen. La lista crece continuamente, es un torbellino, es un tsunami de conocimientos. Ahí ven en rojo los 10 más frecuentes, que curiosamente corresponden la mayoría a cánceres de estirpe digestiva. En el cáncer de colon, que más nos interesa porque es un buen paradigma, aparte de que es muy frecuente y por tanto lo van a ver ustedes y lo vemos continuamente todos los demás, hay genes muy ligados a síndromes. Ahí ya se ha hablado de gen APC y la poliposia notosa familiar, que se hereda además de una forma dominante, ahora veremos en una herencia mendeliana dominante. La poliposia atenuada, el síndrome de Geiger, todo hemos oído hablar de todos estos síndromes amartomatosos que tienen genes directamente implicados. Ven ustedes aquí, abajo también, el síndrome de Lynch, que está relacionado con la mutación de ciertos genes que se llaman genes MMR, que son los MLH1, MSH2, 6, PSM2 y algunos más, que están en la estirpe, están en la esfera de esos cánceres de vigilancia, de esos genes de vigilancia que ahora veremos. También, como cáncer hereditario, consideramos cierta forma de cáncer de páncreas. Sabemos que hay síndromes donde el cáncer de páncreas es especialmente más frecuente y que eso está asociado a una mutación germinal, es decir, en todas las células de nuestro organismo, de genes como el BRCA1 y 2, como el PRSS1, lo que hemos dicho de Lynch, pero respecto al cáncer de páncreas, o sea que la gente que tiene una mutación de esos genes tiene más predisposición para tener cáncer de colon, pero también de otras vísceras, de otros sitios. Y por fin el cáncer gástrico hereditario que hemos oído hablar todo un poco difusamente, en que un tipo de cáncer especial está ligado a una mutación especial que es la CDH1 respecto al cáncer de tipo difuso. Fíjese, esta es la gran tarta del cáncer de colon que la hemos visto todos en todos sitios y que representa muy bien cómo la esfera del cáncer en general. En esta tarta hay un cáncer esporádico de colon que es el más frecuente, en que al menos 4 genes mutan en orden de una forma no heredada, es decir, acontecimientos a lo largo de la vida, noxas externas, radiaciones, tabaco, contaminación, hacen que puedan aparecer 4 mutaciones y aparece el cáncer. Ese es el cáncer esporádico. En el otro extremo hay un 10%, como se ha dicho, de cáncer hereditario, con muchas subtartitas, muchos trocitos, porque son varios síndromes de varios tipos. El más frecuente es el síndrome de Lynch, donde las células germinales tienen el cáncer, van a poder desarrollar cáncer y eso se hereda, esa predicción se hereda. Y después hay un grupo muy interesante que es el que más nos preocupa todo, pero esto nos está preocupando porque un número no despreciable, y ustedes lo saben, en ciertas familias hay una agrupación inexplicable hoy, pero tendrá que tener alguna explicación porque ciertas familias tienen más cánceres. Eso, la lotería toca una o dos veces en la misma familia, pero que toque 2 o más veces en la misma familia, eso no es cuestión de suerte. Probablemente hay algo. En ello estamos. Se ha hablado de la población, no voy a insistir. La paz es algo que vive con nosotros, es fácil de diagnosticar fenotípicamente porque el paciente tiene pólipos, muchos, centenares o miles de pólipos, e inexorablemente aparecerá un cáncer. Es fácil prevenir esto. O sea que el cáncer de colon también es un modelo de cómo se puede prevenir el cáncer, es solo vigilarlo, conocerlo, estimular lo que tenemos que hacer e investigar la familia. El cáncer de Lynch, síndrome de Lynch, es un cáncer curioso, un cáncer de colon curioso. Suele aparecer mucho antes de lo esperado. La edad de aparición normalmente del cáncer de colon, como ustedes bien saben, es a partir de los 65 o 70 años. Pero el cáncer de Lynch aparece mucho antes. Aparece antes de los 50, generalmente a los 40 y tantos años. Es un cáncer además peculiar, es más derecho, aparece más en el colon derecho que en otros sitios. Suele acompañarse frecuentemente que se acompañe a lo mejor de cánceres de otro sitio o que una vez resuelto ese cáncer aparezca en otro sitio, o sea, cáncer metacrónico. Se asocia a tumores que no tienen que ver con el colon y además la agrupación familiar es frecuente. Llama la atención que en una familia aparecen de unos a otros. Tiene un patrón de herencia autosómico dominante,
Es decir, el 50% de la descendencia inexorablemente tendrá el gen porque lo ha transmitido sus células germinales y tiene una posibilidad de desarrollar cáncer a lo largo de la vida de más del 80%. O sea que es previsible, es estudiable y previsible. En este síndrome hay unos genes que se alteran. Estos son los genes MLH1, como ven ustedes, el más frecuente, ya eso lo hemos nombrado. ¿Estos genes qué hacen? Estos genes lo que hacen es producir unas proteínas. Esas proteínas forman un tetrámero. Ahí ven ustedes el esquema de cómo funciona esto. Las proteínas producidas por esos genes se acoplan y recorren como una cremallera el ADN nuevo y detectan, como es el caso, si hay un enfrentamiento anómalo de bases y son capaces de corregirlo. Eso que está ocurriendo probablemente continuamente en nuestro organismo, tenemos unos genes que son estos, que hacen estas proteínas y que nos protegen del cáncer. Pero cuando alguno de estos genes muta, esto no lo hacen, no saben hacerlo. Y esos genes y esas ADNs salen anómalos. Y si esa anomalía ocurre en una zona vital, caliente del cromosoma, tendremos problemas. Y un problema se llama cáncer. El riesgo de cáncer del linfo, por tanto, aunque es básicamente riesgo de cáncer colorectal, hasta un 80%, se acompaña de riesgo también de otras localizaciones, como ven ustedes y se ha comentado también. Endometrio, la primera, cáncer de páncreas, estómago y tal, que acumula su probabilidad, lógicamente, a lo largo de la vida. Cuanto más vivimos, más posibilidades hay de que después de esa primera mutación que hemos heredado aparezca una segunda y aparezca el cáncer. Eso es lo que espera, es lo que se espera de los portadores de mutaciones hereditarias de cáncer. Así que a su consulta de ustedes y a la mía vienen y nos preguntan dos cosas, estoy seguro. Nos preguntan, mire usted, nosotros nos preguntamos o no lo preguntan. Tenemos un cáncer de colon. ¿Esto es un cáncer esporádico porque ha pasado así, por el ambiente, lo que hemos comentado? ¿O esto tiene una base genética que podemos hacer algo? Segunda pregunta. Mire usted, a mí no me pasa nada, pero mi padre, mi hermano, mi abuelo, tuvo un cáncer de colon. ¿Tengo riesgo que me ocurra a mí? Y lo que oímos cada vez más, y a ustedes les esto, o a mis hijos, que es lo que le preocupa a la gente realmente. A mis pacientes, cuando yo les digo, mire, tiene usted que hacerse tal y tal, y dicen, a mí si hay que morirse de algo, le digo, ¿ha pensado en su hijo? Ya cambia el enfoque. Ya sí quiere estudiarse. Antes, hacerme una colonoscopia, pero es que es interesante para saber lo de su hijo. El enfoque es completamente distinto. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo, respuesta a estas preguntas, cómo podemos intuir de que ese cáncer tiene que ver con la herencia? Pues eso ya está, como comprenderéis, está ya inventado. Hay unos criterios que se llaman criterios de Amsterdam, que todos hemos hablado de ellos, en que nos hace sospechar cuando estudiamos el caso en concreto o la familia que nos viene a preguntar si aquello tiene que ver con la herencia. Sabemos que, como hemos dicho antes, esos cánceres son en edades más jóvenes, agrupación familiar, en fin, una serie de cosas, y eso está recogido ya en estudios que son los criterios de Amsterdam. Pero estos criterios de Amsterdam, que estaban muy bien cuando se emitieron, tienen un inconveniente. Son demasiado específicos. Quiero decir, que se nos pierden casos que no cumplen totalmente esos criterios y perdemos casos. Necesitamos criterios más sensibles, más que específicos para empezar a hablar. Y entonces se hicieron los criterios de otro tipo. Todo empezó con la publicación de este señor, de Hamlet, y hizo unos nuevos criterios que son los que usamos básicamente ahora, que son los llamados criterios de Bethesda, revisados por su grupo de investigación. Es menos estricto, pero de entrada, cualquier persona que tenga un cáncer de colon con menos de 50 años, ya sospechamos, ya empezamos a pensar de que aquello no es una casualidad. Puede serlo, de hecho muchas veces lo es, pero aquello hay que buscar si es hereditario. Lo mismo si aparecen más cánceres de distintos sitios en la misma persona. O que es ese tipo peculiar que hemos dicho, un cáncer en la parte derecha, en gente más o menos joven, de un tipo especial de histología. O que hay un familiar de primer grado joven, o hay dos más familiares jóvenes o no de segundo grado. En esas circunstancias, en general, empezamos a sospechar de que puede haber un cáncer. Pero lo tenemos todavía hoy día más fácil. Hay algoritmos matemáticos que ustedes pueden disponer de ellos, que están libres, ahí ven abajo la dirección web, donde le hace unas preguntas básicas que si uno mete la respuesta, le sale una probabilidad de que estemos ante un caso de una familia con cáncer hereditario. Más del 5% de probabilidad. Esto es inmediato y es facilísimo. Esos algoritmos matemáticos que están hechos, que están en línea, nos dicen la probabilidad de que un individuo tenga alguna mutación en los genes esos que hemos comentado de vigilancia. Porque meten factores
en su desarrollo matemático, tales como la edad de presentación, cánceres asociados, familiares, la edad, en fin, toda esa serie de cosas, el tipo de tumor. Y eso nos da con mucha sensibilidad, la posibilidad de que estemos ante un cáncer de colon hereditario. Eso tiene probablemente de los índices de sensibilidad más altos de todos los métodos, incluso los clínicos. Es una herramienta muy, muy útil. De esta forma podemos valorar el riesgo de que sea un cáncer hereditario y hablar en base a nuestra historia de trabajo. ¿En qué trabajamos? ¿Cuál es nuestra base de trabajo? Sin duda el árbol genealógico. La historia clínica, aquello que estudiamos en la facultad, se me había olvidado. Las OTD familiares, la anamnesis, preguntar, enterarnos de cosas. Cuando un paciente nos cuenta su historia neoplásica o familiar, preguntaremos acerca de todo esto, lo normal, cuánta gente está afectada, con qué edad, todo eso es lo que nos interesa. Ante esa sospecha, haremos o no un estudio genético adecuado. Así que clasificaremos a nuestros pacientes o a la familia según el riesgo de cáncer o ser portador en un riesgo bajo que podemos seguir a la familia porque no forma parte de una cosa especial a nivel de atención primaria perfectamente con la vigilancia que viene en los protocolos. No estoy hablando del cáncer hereditario. Pero puede haber gente con un riesgo intermedio o moderado en que ya tendremos que ajustar una serie de protocolos que están en todas las guías clínicas o un riesgo alto y plantear el estudio genético o remitirlo a una unidad de referencia que nosotros llamamos CAR. Estas unidades de CAR o consultas de riesgo son unidades que tendemos a programar, yo llevo una aquí en Granada, para atender a individuos o familias, como ven ustedes, que su riesgo especial por su historia personal o familiar. Y quiere integrar un estudio multidisciplinar en el que se basa todo esto que estamos hablando. Este estudio que intentan los digestólogos, intentamos coordinar, todos tienen una base, una pata fundamental, como ven ustedes abajo, que es la atención primaria. La atención primaria es la que ve los casos, la que puede sospechar que está pasando algo y puede iniciar el estudio. Es la que debe hacerlo y sin ello y sin ustedes no podemos hacer nada. Estas consultas de alto riesgo y de consejo genético nos sirven pues, para asesorar, hacer registros, coordinar el seguimiento, difundir información y hacer investigación clínica básica y avanzada. Bien, el cumplimiento de los criterios esos que hemos visto, cuando alguien nos llega, estamos en las preguntas esas que hicimos, que nos hicieron o que nos hacemos, el cumplimiento de los criterios o que alguno de los criterios de Bethesda o de los sistemas matemáticos nos diga puede ser un cáncer hereditario, nos obliga a considerar la existencia de un síndrome de Lynch. Nos obliga a eso. ¿Y qué hacemos? Pues si disponemos del tumor, lo primero que podemos sacar mucha información del propio tumor. Si se trata de un paciente con cáncer y vamos a ver si este cáncer es del grupo hereditario. El tumor no lo puede decir. De una forma muy curiosa. Resulta que esos genes codifican proteínas, esas proteínas que se encargaban de arreglar. Y esas proteínas se expresan. Un gen expresa una proteína y esa proteína está en el tumor. Bien, si no está mutado el gen, la proteína está ahí en el tumor como una proteína más normal y se detecta. Entonces, un método de inmunohistoquímica, o sea, el patólogo tiñendo el tumor, sabe si hay proteína. Si hay proteína es que no hay mutación, porque si el gen estuviera mutado sería incapaz de hacer la proteína y por tanto no la podríamos encontrar en el tumor. O sea que lo que primero ya estamos haciendo es que el patólogo ve en muchos cánceres si tiene mutación porque encuentre o no la proteína. Ese es el primer caso. Eso es un caso ideal. Tenemos un paciente, lo hemos operado y disponemos de tejido. Eso no ocurre siempre así, evidentemente. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer estudio genético. Buscar en los cromosomas el gen, están ya localizados, buscar cuál es el gen mutado. Para eso utilizamos células de sangre periférica, como nos hablará después la profesora Entrada. ¿Cómo podía uno pensar? Bueno, ¿cómo pillamos a todos los cánceres hereditarios? Hombre, pillamos a todos los cánceres hereditarios. Pues podíamos, hay varias recomendaciones. ¿Cómo los podíamos pillar? Pues fíjense ustedes, si a todos los cánceres los estudiamos, pillamos todos los cánceres hereditarios, por exclusión. Pero eso económicamente probablemente es poco rentable y clínicamente tampoco muy rentable. Pues de todos los métodos que ven ustedes aquí en esta gráfica, parece que la tendencia a ser selectiva. ¿Qué significa eso? Traducido, nosotros consideramos como probablemente con una posibilidad hereditaria todos los cánceres que aparezcan de colon que aparezcan antes de los 70 años. Y si aparece después de los 70 años, si cumple alguno de los criterios que he comentado antes.
hay más familia con cáncer, el cáncer derecho, cáncer especial. Eso se llama un criterio selectivo y conseguimos detectar hasta más del 95% de los cánceres hereditarios, que es un número bueno. ¿Qué hacer con ellos? Pues, ¿qué hacemos con un cáncer de Lynch o un familiar de Lynch que tiene la mutación? Pues tenemos que asegurarnos una colonoscopia anual o bianual para el resto de la vida. Eso es así, para siempre. Pero no solo de ahí, sino como sabemos que hay cánceres asociados, tenemos también que vigilar el ovario endometrio, el estómago y el tracto urinario. Ven ustedes cómo, con una exploración ginecológica, no es del cuello, no es del cérvix. Quien está relacionado con el colon no es el cérvix. El cérvix, si se acuerdan ustedes, viene del ectodermo, viene de otro tejido. Es del endodermo, es decir, es el útero, es el endometrio. O sea, tenemos que hacer una exploración endometrial, es decir, una exploración pélvica con ovario, pero no se refiere al cérvix. Lo del cérvix va por otro camino, estamos hablando de otra cosa. Es que a muchos de nuestros pacientes les decimos, bueno, vaya usted al ginecólogo que le haga una exploración. Sí, si ya me hicieron el raspado, no, es que no es eso, no es el cérvix. Hay que ver también el estómago. Una de las cosas positivas que parece necesario hacer, es un consenso general que tenemos, es erradicar el Helicobacter en todos los Lynch, para evitar un factor de incordio, para decirlo de alguna forma, que puede facilitar la aparición de esa mutación añadida, de esa inflamación persistente. En fin, he acabado con esto. La atención primaria es la base del reconocimiento de la situación, de lo que está pasando. La unidad de especialidades nos encargamos de desarrollar esos procedimientos y todos, si ustedes se acuerdan, se basa en aquel viejo amigo nuestro que es la historia clínica, que es la que nos ha inspirado toda la vida. Y, Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización por invitarme y por darme la oportunidad de contar lo que hago yo en mi trabajo a diario, ¿no? Como decía José Antonio, bueno, yo soy bióloga, me dedico a la genética desde hace más de 15 años y, bueno, en una empresa que se llama Lorgen, que está aquí en el PTS, y además llevo colaborando con el doctor José Luis Martín pues más de 10 años en el diagnóstico de estos casos de cáncer hereditario que hemos estado comentando, ¿no? Por tanto, bueno, el motivo de mi charla es pues daros a conocer un poco cómo se lleva en la actualidad a cabo el diagnóstico genético en estos casos de cáncer hereditario. Bueno, aquí voy a repetir un poco cosas que ya han comentado mis compañeros, pero creo que son importantes, entonces no voy a ir rápido, pero voy a repetirlas, ¿no? En primer lugar, creo que queda claro y que todos sabemos ya que el cáncer es una enfermedad genética, esporádica, pero excepcionalmente hereditaria. El mayor porcentaje de los casos de cáncer son esporádicos, no se transmiten de una generación a otra. Sin embargo, existe entre un 10 y un 20%, de un 5 o un 10% de los casos que sí son hereditarios. En estos casos, como ha explicado el doctor Martín, pues existen mutaciones a nivel germinal, de la línea germinal, que son transmitidas de una generación a otra. Lo que se transmite, también se ha comentado ya, pero insisto, es muy importante porque, sobre todo a la hora de transmitir al paciente, no es el cáncer, es la probabilidad o susceptibilidad a padecer un determinado tipo de cáncer. Y bueno, aunque a nivel de investigación hemos avanzado muchísimo estos últimos años, es cierto que aún no han sido identificadas todas las causas genéticas de todos los tipos de cáncer. En cuanto a características de cáncer hereditario, que también ya se han comentado, pues también voy a repasarlas rápidamente. En primer lugar, muy característico, lógicamente, la alta incidencia, familias en las que vemos una incidencia por encima de la normal de un determinado tipo de cáncer, ¿no? Normalmente suele ser el mismo tipo de cáncer que se observa en varias generaciones de una familia. Una de las cosas que siempre más hace sospechar es la edad temprana de aparición. El cáncer hereditario aparece de media entre 10 y 20 años antes que el cáncer esporádico correspondiente. Bilateralidad, como ya se ha comentado, en el caso de órganos pares, como puede ocurrir en casos de cáncer de mama, retinoblastoma, cáncer renal. También es muy característico que los tumores hereditarios se inicien con varios focos simultáneos, ¿no? en el lugar donde se asienta el cáncer, en el tejido, y la aparición de varios cánceres distintos en un mismo individuo. Esta última característica no es muy frecuente, pero cuando aparece hace sospechar de que estamos ante un caso de cáncer hereditario. Cuando un especialista médico en un paciente observa alguna de estas características,
Es muy importante que el paciente sea remitido, como ya se ha hablado, a las unidades especializadas en cáncer hereditario, unidades de consejo o unidades especializadas en cáncer hereditario. Estas unidades están formadas, como decía José Luis Martín, son equipos multidisciplinares en el que tienen un papel muy importante, por supuesto, los especialistas médicos, pero también los genetistas y, por supuesto, los psicólogos. Y bueno, en estas unidades son en las que se decide si en un paciente cumple criterios y, por tanto, procede a hacer un estudio genético o no. La forma más frecuente de cáncer colorectal es el síndrome de Lynch, como también ya hemos comentado. Supone un 3% de todos los casos de cáncer colorectal. El tipo de herencia autosómica dominante, con lo cual ya sabemos que la probabilidad de transmisión es de un 50% de una generación a otra. Son genes de una alta penetrancia, es decir, confieren un alto riesgo a desarrollar determinados tipos de cáncer. Y la causa genética, pues como ya también hemos comentado, pues radica en mutaciones a nivel de línea germinal en los llamados genes MMR, genes reparadores de errores, que por orden de frecuencia son el gen MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y EpCAM. ¿Qué riesgo confieren las mutaciones en estos genes? Bueno, pues se ha hablado algo, pero yo quería recalcar también algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Es que depende del tipo de gen mutado, pues los riesgos a determinados tumores pueden variar y además también varían entre hombres y mujeres. Por ejemplo, si un individuo, un paciente, es portador de una mutación en MLH1, pues tiene una probabilidad aproximadamente entre un 58 y un 65% de padecer cáncer de colon. En mujeres este riesgo baja un poquito, de un 50 a un 53. Sin embargo, si vemos en el caso de mujeres, mutaciones en los genes MSH2 y MSH6, concretamente en MSH6, confiere un alto riesgo a desarrollar cáncer de endometrio. Además, mutaciones en estos genes, como ya también se ha comentado, pues confiere riesgo a otros genes con menor frecuencia, pero a otros tipos de cánceres como son el cáncer de ovario, uroterial, gástrico, intestino delgado, incluso sistema nervioso central. La forma más frecuente de cáncer de mama hereditario es el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, cuya causa genética pues, son los famosos conocidos genes BRCA1 y BRCA2 o BRCA1 o BRCA2. Estos genes son genes supresores de tumores, son genes que actúan a modo de pedal, de freno, impidiendo que las células se dividan, impiden el crecimiento anormal de las células. Entonces, mutaciones en estos genes hacen que ese pedal se levante y, por tanto, aumenta la división celular y, por tanto, aumenta la probabilidad de que se origine un tumor. El tipo de herencia, bueno, pues como ocurre en casi todos los casos de los síndromes de cáncer hereditario, suelen ser herencias autosómicas dominantes. Esto quiere decir que las mutaciones se pueden heredar por vía materna, pero también por vía paterna. Los hombres también transmiten las mutaciones de BRCA y además también pueden padecer, aunque con una frecuencia baja, también pueden padecer cáncer de mama. Y la probabilidad de transmitir, por tanto, es un 50% de una generación a otra. ¿Qué riesgo supone el tener una mutación en el gen BRCA1? Pues en mujeres, un riesgo de un 50 a un 85% de padecer cáncer de mama, un 40 a un 60% de tener, como comentaba también María José, un segundo cáncer de mama primario y entre un 15 a un 45% de probabilidad de padecer cáncer de ovario. Además, mutaciones en BRCA1 también aumentan el riesgo a otro tipo de cánceres como son el cáncer de cervix, cuerpo uterino, páncreas y próstata en hombre. En relación al gen BRCA2, pues se confiere un riesgo de un 6% en el varón. Veis que es muy bajito, pero se da, ¿no? Conocemos casos, ¿no?, de varones que han desarrollado cáncer de mama. En mujer confiere un riesgo de entre un 50 a un 85% de cáncer de mama, de un 10 a un 20% de cáncer de ovario y además, al igual que en BRCA1, pues aumenta el riesgo a otros tipos de cánceres como son el de próstata en hombre y cáncer de páncreas. Bueno, de una manera así resumida, quería comentar un poco cuál es el proceso, el flujo de trabajo del análisis genético en el laboratorio. Básicamente consiste en 3 etapas. La primera etapa es una extracción del ADN. Necesitamos las células en las que se encuentran esas mutaciones germinales y extraer el ADN para posteriormente estudiarlo.
Como estamos estudiando células, mutaciones, perdón, que están a nivel de línea germinal, no necesitamos el tejido tumoral, normalmente se utiliza sangre periférica del paciente. Una vez que extraemos ese ADN, lo que hacemos es seleccionar, buscar aquellos genes o regiones de interés que nos interesan según el síndrome que vayamos a estudiar, ¿no? Esto se hace por una técnica que se conoce como PCR, que nos sirve para seleccionar estas regiones o genes. Y además, dentro de estos genes estudiamos no el gen completo, sino las regiones que son codificantes, que son las que van a dar lugar a proteínas, y las regiones intrónicas, que son ADN no codificantes, pero las adyacentes son importantes porque también a veces encontramos mutaciones que pueden afectar a un proceso que se llama el proceso de splicing en la proteína y originar una proteína anómala. Las técnicas de secuenciación tradicionales hasta hace aproximadamente unos 5 años pues se llamaban tipo Sanger y nos permitían solo estudiar gen a gen de manera secuencial. A día de hoy pues disponemos en los laboratorios de unas nuevas tecnologías que os sonarán, que son las técnicas de secuenciación masiva, que nos permiten estudiar, como ahora explicaré, en un paciente muchísimos genes de una manera simultánea. Una vez que generamos esa secuencia en el paciente, tenemos que compararla con una secuencia de referencia, que es la secuencia estándar, la secuencia como si dijéramos normal, ¿no? Y variaciones de la secuencia de nuestro paciente con esa secuencia de referencia son las que posteriormente estudiamos y tenemos que clasificar, porque no todas esas variaciones van a ser patológicas o causantes de la patología. ¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones de estas técnicas que os comentaba de secuenciación masiva? Bueno, pues tienen más ventajas que inconvenientes. Lo que pasa es que yo voy a comentar también los inconvenientes, ¿no? En primer lugar, pues que nos permiten obtener miles de millones de secuencias de ADN de forma simultánea. Por tanto, podemos estudiar, lo que os comentaba, en un paciente un gran número de genes en un tiempo mucho menor. Antes los estudios genéticos, no sé si alguno habéis trabajado, habéis solicitado, los estudios genéticos en cáncer de colon o mama se eternizaban. A veces los plazos de entrega eran de hasta un año, porque son genes grandes, había que estudiarlos trocito a trocito y eso llevaba muchísimo trabajo de laboratorio. A día de hoy, con las técnicas NGS, podemos estudiar no solo esos genes principales, sino muchos genes más que ahora os comentaré, ¿no? Por tanto, estamos aumentando la tasa diagnóstica al estudiar más genes. El coste se ha reducido también de manera considerable. Y como inconveniente, pues que al estudiar más genes, algunos de los cuales todavía no están bien estudiados en las bases de datos mutacionales, nos encontramos con muchas variantes que ahora comentaré de significado incierto, variantes cuyo significado no sabemos realmente a nivel de proteína qué efecto están produciendo y, por tanto, si tienen implicación o no en la clínica del paciente. Y por otro lado, bueno, aunque son tecnologías que a día de hoy puedo confirmar que son muy robustas, pues es cierto que siguen en pleno desarrollo y en continua mejora. ¿Qué son los paneles NGS? Que ahora pedimos, y los especialistas médicos pedís mucho, pues son grupos de genes que se solicitan para ser estudiados por secuenciación masiva. En los paneles de cáncer hereditario, yo he puesto concretamente los que nosotros con los que trabajamos en Lorgen para cáncer colorectal y para cáncer de mama y ovario. Pues estos paneles nos permiten incluir muchos más genes de los que estudiábamos antes, con lo cual estudiamos los genes principales relacionados con cada patología, con cada síndrome hereditario, pero también otros genes secundarios que, aunque tienen frecuencias mutacionales mucho más bajas, pero en total suman. Por tanto, nos pueden ayudar a aumentar esta tasa diagnóstica. Os he puesto una tablita para que vierais, aunque no se ve muy bien, ¿no? Lo que nosotros tenemos cuando hacemos este tipo de estudios, pues son una larguísima lista en formato Excel con muchísimas variantes, algunas de las cuales sí están reportadas en bases de datos, en bibliografía, pero otras muchísimas no tenemos información y ahí los genetistas pues tenemos una labor bastante dura, ¿no? A la hora de buscar información y poder reportaros a los especialistas médicos qué significado puede tener esa variante. ¿Cómo clasificamos estas variantes? Pues básicamente utilizamos bases de datos mutacionales que se encuentran en la red, la mayoría son gratuitas y estas bases están nutridas de los trabajos, publicaciones científicas que se publican pues acerca básicamente todos los genes que se llaman genes OMIM, ¿no? En el caso de cáncer, pues tenemos todos los genes, sobre todo relacionados con cáncer de colon y mama. En estas bases de datos nosotros podemos entrar, buscar por gen y nos va a reportar todas las variantes que hay a día de hoy descritas en bibliografía científica.
Por tanto, cuando hacemos un estudio genético, siempre nos vamos a encontrar ante 3 tipos de resultados. Podemos tener un paciente en el que encontremos una mutación claramente patogénica, porque la hemos encontrado definida en las bases de datos y en bibliografía científica, por tanto hay evidencias suficientes como para clasificarla como patogénica. Podemos encontrar también un paciente en el que encontremos variantes, pero que sean del tipo polimorfismo, que son variantes benignas que se presentan en la población con una frecuencia superior al 1%, o podemos encontrarnos con la opción menos deseada, ¿no?, para los genetistas que nos dedicamos al diagnóstico genético, que son las mutaciones de efecto desconocido, ¿no? ¿Qué ocurre cuando en un paciente nos encontramos con una mutación claramente patogénica? Pues bueno, en este caso queda detectada la causa genética de la predisposición en la familia. ¿Qué procede? Hacer el estudio en otros familiares. En el paciente que ya ha sido diagnosticado y además que ya cumplió unos criterios clínicos de cáncer, sabemos que efectivamente hay una causa genética. Pero ¿qué es lo interesante ahora? Estudiar a los pacientes, a los familiares, y sean afectos o no, y clasificarlos como familiares de alto riesgo para esa mutación o familiares de riesgo bajo o moderado. Por tanto, en base a esto podemos tomar las medidas clínicas consecuentes que comentaba el doctor Martín. ¿Qué ocurre cuando no encontramos una mutación en un individuo afecto que cumple criterios clínicos, pero luego hacemos el estudio genético y vemos que no tiene ninguna mutación en los genes que se han analizado? Este resultado no implica que no haya una ausencia de mutación. Puede ser debido a una incapacidad o limitación de las técnicas actuales. Obviamente abordamos muchísimos genes, pero estudiamos unos tipos de mutaciones concretas, que son las mutaciones puntuales o de lesiones, duplicaciones. Pero puede haber mutaciones que son muy poco frecuentes, pero en zonas, por ejemplo, promotoras, que no son detectadas por medio de las técnicas de secuenciación. También puede ser que la mutación se encuentre en otro gen no estudiado hasta o no conocido, ¿no?, a día de hoy. Como decía, antes se está avanzando muchísimo en investigación, pero aún no se conoce con exactitud las causas genéticas de todos los tipos de cáncer. Por tanto, en estos casos el resultado es un resultado negativo no concluyente. ¿Qué ocurre? Distinto al caso en el que no encontramos mutación en un familiar de un probando que sí tiene mutación. En este caso, podemos afirmar con certeza que este individuo no ha heredado la predisposición, por tanto, no precisa intervenciones médicas innecesarias. Sí será sometido a las medidas convencionales de prevención y de diagnóstico precoz que se apliquen a la población general. Y muy importante, no tiene posibilidad de transmitir esa mutación, esa predisposición a su hijo. Por tanto, aquí sí podemos hablar de un resultado negativo concluyente. Y por último, el caso de las no deseadas mutaciones de efecto desconocido. Estas mutaciones, bueno, pues por desgracia nos dan ahora mismo resultados no informativos, ¿no?, en el momento del diagnóstico. Necesitan investigaciones posteriores. Hay una serie de estudios que aplicamos, algunas veces recurrimos a herramientas bioinformáticas, estudios funcionales a nivel de proteínas, para intentar dilucidar el efecto de dicha mutación, ¿no? A veces también, pues, depende de la disponibilidad familiar, pues estudiamos a otros miembros de la familia para hacer estudios de cosegregación y ver si hay individuos afectos y no afectos, si esa mutación, esa variación, cosegrega o no con la enfermedad. Y bueno, si el resultado, a pesar de los estudios realizados, sigue siendo no informativo, pues depende del tipo de cáncer, pero bueno, se le pueden catalogar como grupo de alto riesgo y, por tanto, pues aplicar las medidas clínicas consecuentes, ¿no?, según el grupo de alto riesgo. El inconveniente de estos casos, pues obviamente la incertidumbre para el paciente sobre el riesgo que tiene, ¿vale? Este problema está tan generalizado que incluso hay organizaciones internacionales que han creado unas guías para que sepamos cómo informar y cómo reportar este tipo de variantes, ¿no? Normalmente, pues, recomiendan utilizar herramientas, como os comentaba antes, que son programas bioinformáticos, estudios de cosegregación, estudios de casos control, estudios funcionales a nivel de proteínas. Es verdad que nosotros que trabajamos en esto y llevamos muchos años, pues hay estudios que son factibles de hacer, un estudio in silico, nosotros lo hacemos, son programas bioinformáticos y podemos por lo menos arrojamos a un alumno acerca de la posible patogenicidad o no, pero hay otros estudios, como son los funcionales, que no siempre se pueden hacer en todos los pacientes, porque son trabajos de investigación que llevan mucho tiempo.
Aquí tengo un caso real que tuvimos de una familia del doctor José Luis Martín. Pues esta familia, como veis, bueno, tenemos 3 generaciones. En la primera y en la segunda veis una alta incidencia de casos de cáncer de colon, endometrio, también cáncer de pulmón, cáncer de hígado. Y bueno, incluso en la segunda generación había pues 3 individuos que habían fallecido. Entonces, hicimos el estudio genético, los que veis el cuadradito naranja son individuos a los que se le hizo el estudio genético, ¿no? Y se encontró esta mutación que veis arriba, que es la C117-1, G que pasa T. Pues esta mutación aparecía en la primera generación, aparecía en 3 de los familiares de la segunda generación, que habían tenido todos cáncer de colon, y en la última generación, en la tercera, todos los descendientes tenían la mutación. Ninguno había desarrollado cáncer de colon porque eran muy jóvenes, eran pacientes de 20 y tantos años, o sea que todavía no habían desarrollado, pero tenían la mutación. Esta mutación no estaba descrita, pero teníamos sospechas de que podía ser la causante del cáncer en la familia. Entonces lo que hicimos fue hacer un estudio funcional. En este estudio funcional pues comprobamos el efecto que tenía esa mutación a nivel de la expresión del ARN mensajero. Y bueno, y tras obtener los resultados, vimos que esta mutación lo que estaba causando era pérdida a nivel de ARN mensajero, que es la molécula que luego va a ser procesada para originar la proteína, una pérdida de 5 nucleótidos. Por tanto, a nivel de proteína, se estaba sintetizando una proteína anómala con falta de funcionalidad y que también con problemas en la estructura. Por tanto, pudimos demostrar que esta mutación sí tenía un efecto patogénico. De hecho, fue publicada en revistas a nivel internacional e incluso pues, introducida en las bases de datos que os decía que nosotros utilizamos para clasificar las bases de datos, porque es un poco obligación de los investigadores cuando encuentran mutaciones y demuestran que son patogénicas, ponerlas al servicio del resto de la comunidad científica. ¿Cuáles son, a modo de un poco de resumen, los pros y los contras del diagnóstico genético en cáncer hereditario? Bueno, obviamente los pros son que en cáncer hereditario las pruebas genéticas son la única forma de identificar a los portadores antes de que aparezca el cáncer. Estamos hablando de portadores que no tienen el cáncer. En estos casos se pueden aplicar medidas de diagnóstico precoz y prevención y evitar el desarrollo del cáncer o diagnosticarlo al menos en un estadio potencialmente curable. ¿Cuáles son los contras que yo considero además que deben ser siempre informados al paciente? Pues que los resultados indican probabilidad, no certeza de desarrollar el cáncer. El que tenga una mutación no quiere decir que vaya a desarrollar el cáncer, pero sí es cierto que según la mutación que sea, habéis visto que hay probabilidades de riesgo muy elevadas. Y luego la posibilidad de que el resultado de la prueba sea no informativo y por tanto sean necesarios estudios posteriores. Actualmente, pues bueno, lo que se está avanzando es, por un lado, como ya he comentado, los avances tecnológicos siempre han ido por delante, ¿no?, de los científicos. Tenemos en nuestras manos el poder usar estas tecnologías de secuenciación masiva para tener mucha información de un paciente, pero necesitamos que haya más avances científicos en cuanto a poder clasificar esas variantes de efecto desconocido, que se hagan más estudios y que, por tanto, los resultados de las pruebas genéticas sean los más útiles y los más concretos posibles. Por tanto, el objetivo último es aumentar capacidad diagnóstica y disminuir los resultados no informativos. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, hola, buenos días a todos. Yo les voy a contar un estudio que hemos realizado en Andalucía para ver o para valorar los conocimientos y actitudes de los médicos de atención primaria de Andalucía sobre la detección de personas con riesgo elevado de cáncer de mama y de colon. En Semergen Andalucía nos planteamos un proyecto para mejorar la atención de las personas con cáncer de colon y de mama. Y para eso pues, buscamos la colaboración con diversas instituciones andaluzas, como son Genio, en el que participó el doctor José Antonio Lorente, la Escuela Andaluza, que participó María José, que están en la mesa, y por parte del Plan Integral de Oncología, que participó la coordinadora, que es Eloisa Bayo. Para plantearnos este proyecto de mejora, lo primero que pensamos era
que era necesario hacer un análisis de la situación, o sea, ver dónde estamos, qué se hace, pues para plantear qué aspectos debíamos de trabajar. Voy a intentar ser rápida, sobre todo para dar tiempo para las preguntas, que creo que es una parte muy interesante con los ponentes tan buenos que tenemos en la mesa. Bueno, en Andalucía la atención al cáncer de mama y colon se regula a través de los procesos asistenciales integrados, que llevan muchos años publicados y que se van revisando periódicamente, y el Plan Integral de Atención en Oncología. Existen unidades de consejo genético en Andalucía, de las 8 provincias existen en 6, y hay en 3 de ellas que hay 2, como Sevilla, Cádiz y Málaga, que hay 2 unidades provinciales. Los objetivos que nos planteamos en el estudio pues, fue explorar los conocimientos y actitudes de los médicos de atención primaria de Andalucía sobre el riesgo elevado de cáncer de mama y colon rectal y cáncer hereditario. Identificar la accesibilidad a las pruebas diagnósticas y de cribado y valorar la coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria en la atención a las personas con estas patologías. Nos planteamos realizamos un estudio descriptivo transversal a partir de una encuesta de opinión. La población de estudio fueron los socios de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, de SEMERGE en Andalucía, que estuvieran trabajando en los centros de atención primaria en el periodo de estudio. Este periodo fue el primer trimestre de 2017. Elaboramos un cuestionario de 24 preguntas donde recogimos datos sociodemográficos, datos sobre cáncer de mama y colon y cáncer hereditario. La encuesta se cumplimentó de forma online y anónima. Obtuvimos una tasa de respuesta de un 32%. Esta tasa de respuesta para este tipo de estudios online se considera que es aceptable. El total de encuestas válidas fueron 224. Respecto a los datos sociodemográficos, pues fueron hombres un 56%, una edad media de 46 más o menos 12 años, eran médicos de familia un 77%, residentes R3, R4 un 33%, excluimos a los residentes de primer y segundo año por no tener el tiempo suficiente de rotación en atención primaria. Y luego diferenciamos por hábitat poblacional, o sea, había poblaciones mayores de 10.000 habitantes un 24,6%, entre 10.000 y 100.000 habitantes un 50,4% y menores de 10.000 habitantes el 25%. Respecto a cáncer de mama, preguntamos sobre la existencia de si había un protocolo en su distrito y tenían protocolo un 92% de los encuestados, destacando que era menor en poblaciones pequeñas de forma significativa. Los conocimientos de criterios de riesgo moderado y elevado de cáncer de mama nos indicaban que eran de un 70%, sin diferencias significativas. Y el origen de la información, los médicos de familia la obtenían del proceso asistencial integrado de cáncer de mama, el 48%, otra fuente un 27% y de los protocolos de su distrito un 24%. Acceso a petición de mamografía a las pacientes con riesgo elevado, riesgo moderado o elevado de cáncer de mama tenían el 87% de los médicos de familia. Y el seguimiento de las mujeres de alto riesgo se realizaban en cirugía un 42%, en ginecología un 35% y en otros el resto. Es de destacar que en las zonas pequeñas el seguimiento era más frecuente por cirugía y en las zonas grandes las realizaban los ginecólogos de forma significativa. Respecto al cáncer de colon, pues existía protocolo en el distrito en un 79% de los casos, conocían los criterios de riesgo un 88%. El acceso a la solicitud de colonoscopia en pacientes con criterios de sospecha podían pedir colonoscopia un 58% de los médicos de familia y en el caso de riesgo elevado por antecedentes familiares un 53%. En ambos casos, las zonas más pobladas tenían mayor acceso a la petición de colonoscopia. Consideraban adecuado el seguimiento que se realizaba a los pacientes con cáncer de colon un 73% de los casos. Y respecto al cáncer hereditario, este dato sí era importante, desconocían la existencia de consultas de consejo genético en su provincia un 59% de los médicos de familia
y consideraban útil para su práctica clínica una actividad formativa en cáncer hereditario un 98% de los médicos. Aquí consideraban que era adecuado el seguimiento que se realizaba a las pacientes con cáncer de mama un 76% y de cáncer de colon un 73%. Esto aquí llama la atención porque el acceso a las mamografías, a las colonoscopias, muy diferente. Sin embargo, la valoración de si era correcto el seguimiento era muy parecida en ambos casos, probablemente porque, aunque no hubiera acceso a la petición de colonoscopia, hay un porcentaje importante, sobre todo en zonas pequeñas, probablemente se pueda compensar con las peticiones a digestivo y esto hacía que el médico tuviera la sensación de que el seguimiento de los pacientes era correcto. Las propuestas de mejora de los médicos que consideraban que el seguimiento no era adecuado, pues era que solicitaban mejorar el acceso a pruebas diagnósticas, disminuir las demoras, protocolos conjuntos y medidas formativas. Como conclusiones del estudio es que en Andalucía el programa de cribado de cáncer de mama es bien conocido y el acceso a mamografía es aceptable. Habría que mejorar el acceso de los médicos de atención primaria a la petición de colonoscopia, sobre todo en poblaciones pequeñas. Y existe un desconocimiento importante sobre la existencia de unidades de consejo genético y una demanda generalizada de formación en cáncer hereditario. El tema del desconocimiento, hemos hecho una amplia revisión bibliográfica, tanto en Europa como en España, este es un problema bastante generalizado. Entonces, el conocimiento de los médicos de atención primaria en programas de cribado y protocolos de detección de cáncer de colon es mejorable y sobre todo en el tema de cáncer hereditario. Bueno, finalizado.